Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta clase es la última clase de este módulo. Bueno, ayer por razones técnicas que no teníamos buena conexión, no pudimos hacer la clase en vivo, así que esta la estamos grabando. Y lo que en esta oportunidad vamos a hacer es más bien hacer un repaso. Ya nosotros concluimos con todos los contenidos que están definidos en los tres módulos en las tres sesiones de este módulo. Así que ahora básicamente vamos a hacer un repaso principalmente de eh, los contenidos y la parte procedimental, que es lo que me interesa en definitiva para que ustedes también puedan certificar y lograr los objetivos que nosotros nos perseguimos dentro de la planificación de este módulo, ¿no? Recordemos que nosotros al principio del dictado de este módulo habíamos presentado como tres objetivos específicos, que era el primero de ellos, era obviamente en cuanto a los contenidos conceptuales, era que ustedes aprendan y manejen e internalicen los conceptos básicos y técnicos de esta temática. Eh, los, los objetivos procedimentales era que ustedes puedan lograr realizar, hacer un análisis, poder realizar un esquema de prevención local, utilizando todos los recursos y todos los modelos que hemos visto y desarrollado durante el dictado de las clases en este módulo. Y bueno, y el tercero también, que es el objetivo actitudinal, que lo estamos evaluando, revisando de acuerdo a la participación de ustedes en cada uno de los foros que hemos definido a lo largo del dictado de este módulo, ¿no? Así que ahora lo que más me interesa y lo que vamos a repasar en esta última clase es justamente la parte procedimental para que ustedes puedan ya al momento de hacer la certificación de los conocimientos, ustedes tengan una guía mayor y tengan mayores posibilidades de poder llegar a buen término en esa parte ya de la finalización de este módulo. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla para iniciar ya con esta parte. Bueno, acá, si bien yo le puse la temática de exponer solo los indicadores de evaluación, que ya vimos la primera, segunda parte, y ahora le puse ejercicios y prácticas, no solo es de los indicadores, sino de toda la parte previa y cómo llegar hasta la formulación de los indicadores en forma correcta, ¿no? Así que vamos a hacer un repaso de todo ello. Y para eso, bueno, vamos a comenzar marcando los las tres actividades. Dentro de las tres actividades, una en cada sesión, habíamos definido trabajos prácticos. El primero de ellos era la formulación de un diagnóstico. En este diagnóstico a mí me interesaba que ustedes hagan un relevamiento de, de todas aquellas fuentes que son obviamente fuentes confiables, puedan reunir una serie de datos y puedan determinar cuáles son las problemáticas de seguridad que están vigentes en un determinado territorio en un periodo de tiempo, para que justamente en base a la aplicación de los contenidos que uno les iba dando, ustedes pudieran determinar cuáles son esas situaciones problemáticas en materia de seguridad, obviamente, que a través de la prevención, luego en el segundo trabajo práctico iban a poder realizar un esquema de prevención integral conforme a los contenidos y a los diferentes modelos de prevención que son los que se han desarrollado para que ustedes puedan hacer ese trabajo. En el segundo trabajo práctico, decíamos, era eso, ¿no? Era armar un esquema de prevención integral, donde ustedes tenían que utilizar todos los modelos que habíamos desarrollado, seguramente en algunos casos más, en otros menos, de acuerdo justamente también a sus criterios que se han formado ya respecto de estos contenidos, cuáles para ustedes son los más útiles, los más adecuados, de acuerdo a, al territorio que ustedes han relevado para trabajar, ¿no? Y yo le había puesto como consignas en ese segundo trabajo práctico
Hemos puesto como consignas que ustedes debían formular ese esquema de prevención teniendo en cuenta 4 objetivos. Esos objetivos, dice, la primera era la prevención del delito y la violencia, ¿sí? El segundo era la participación ciudadana en el diseño e implementación de las planificaciones y las acciones de prevención. El tercero era la generación de aceptación y confianza de la ciudadanía hacia la institución policial. Y la cuarta era me falta el tilde ahí, la cuarta es la generación de niveles adecuados de percepción y sensación de seguridad. Si ustedes se fijan, me siguen acá con el cursor, la prevención del delito y la violencia está muy ligada a la generación de niveles adecuados de percepción de seguridad, ¿sí? Si bien se trabajan en aspectos distintos, pero están muy ligados. Y estos otros dos, la participación ciudadana y la generación de confianza hacia la institución policial también van muy de la mano. Y el tercer trabajo práctico era definir los indicadores de evaluación, ¿sí? En base, obviamente, a todo este esquema que se ha desarrollado, que tiene como base o fundamento este diagnóstico que ustedes han realizado en una primera parte. Vamos a ver, el diagnóstico. Esto le va a servir mucho a ustedes, como les digo, para la última parte, para la certificación de los conocimientos, y le va a servir para que ustedes, seguramente, en esa parte de evaluación, ustedes van a tener que presentar un trabajo, digamos, las 3 partes de estos trabajos, de estas actividades, las van a tener que presentar y exponer seguramente. Entonces, por allí, este repaso le va a servir mucho para esto, ¿no? Cuando se les pedía un diagnóstico, era la descripción de que ustedes puedan describir cómo se ha llegado hasta a esa situación de las problemáticas que ustedes observan determinan en un determinado territorio. Estos antecedentes eh, es más bien todo lo que precede al momento en que ustedes empiezan a abordar eh, las problemáticas de seguridad y empiezan a definir, a determinar cuál es el territorio sobre el cual van a trabajar. Y en base a eso es, como le decíamos, ¿no? Determinar todo aquello que precede al momento de ese diagnóstico que le va a servir a ustedes para comprender y valorar cuáles son los hechos que están sucediendo en el lugar y justamente poder determinar cuáles son las posibles soluciones, las posibles respuestas que se puedan brindar. También se describe allí las principales tendencias, es decir, hacia dónde se orientan estas situaciones problemáticas. Eh, en esto lo que se busca es tener un conocimiento anticipado, digamos, de los hechos para ver hacia dónde se dirige, de no haber una intervención oportuna, qué pasaría con estos problemas de seguridad que seguramente lo más probable es que tiendan a agravarse, ¿no? Y la contextualización del problema o dentro del, este problema está contextualizado dentro, por ejemplo, si yo tomo un territorio que puede ser una cuadrícula, un punto conflictivo, un área de intervención transversal, es definir esa contextualización de ese problema está enmarcado dentro de un determinado barrio, ese barrio está dentro de un determinado sector, ese sector está dentro de una ciudad, y que allí describimos cuáles son ese conjunto de circunstancias que rodean a esas situaciones que son necesarias para poder comprender justamente las problemáticas y las situaciones que están sucediendo en ese territorio. Después de toda esa descripción, hacemos nosotros lo que se llama un juicio o una evaluación de la situación. Sí, allí empezamos a definir cuáles son la naturaleza de los problemas. Hay algunos problemas que no van a ser de orden de intervención policial o de orden vinculado con la seguridad, por allí van a ser de otros tipos, entonces empezamos a definir eso, empezamos a tomar aquellos que son obviamente problemas específicos de seguridad y empezamos a definir cuál es la magnitud, cuál es la jerarquización de esos problemas y las necesidades que se tienen de poder brindar solución a estas problemáticas de seguridad, ¿no? Ya enfocándonos específicamente, como le decía, a esas problemáticas de seguridad. ¿Y cuáles son los factores más relevantes? Bueno, allí lo que ustedes tienen que hacer es explicar justamente los problemas que conforman el núcleo central de las problemáticas, ¿sí? Entonces, eso va a conformar lo que es
la situación inicial de un diagnóstico, que a partir de allí, ustedes van a partir de allí para empezar a determinar cuáles son las posibles soluciones. En eso, ya enfocándonos en eso, ustedes tienen que determinar cuáles son los recursos con los que se cuenta. Y cuando hablamos de recursos, no solo son recursos propios, en este caso de la institución policial, y que no solo es del propio del sector o del lugar donde del territorio que está trabajando, sino es también de toda la institución cuando se requiere la intervención de diferentes áreas, ¿no? Y también son recursos que están fuera de la institución, sino también son otros recursos, entre eso están como principales actores dentro de los objetivos que yo les marqué, la intervención efectiva y la intervención activa de todos los ciudadanos, los actores civiles, que son los ciudadanos, los comerciantes que están dedicados en ese espacio, en ese territorio donde ustedes van a trabajar, las instituciones que pueden ser instituciones locales propias de allí, que estén insertas en ese mismo territorio donde van a trabajar, o bien pueden ser otras que están por fuera, pero que tienen de alguna manera alguna injerencia y con las que se pueda trabajar para resolver las problemáticas propias del territorio que ustedes han elegido abordar, ¿no? Y bueno, y lo último es marcar cuál es la finalidad de este diagnóstico, es justamente que sirva de base para poder nosotros hacer una planificación, una diagramación para brindar, definir cuáles son las acciones concretas que a nosotros nos van a permitir brindar soluciones a esas problemáticas. Y es, digamos, allí el inicio de una serie de acciones que van a ser planificadas, van a ser organizadas de manera tal que me permitan a mí cambiar de una situación inicial, llegar a una situación futura deseable, que es la que uno quiere lograr a través de la definición de los objetivos que uno se pueda plantear en procura de resolver estas cuestiones de seguridad. Y que en este caso, obviamente, acorde al módulo, están vinculadas con la prevención. Y bueno, y también sirve como para fundamentar las estrategias eh, que hacen posible adoptar un determinado plan y obviamente en ese plan sortear todos los obstáculos, todos los inconvenientes que se puedan plantear eh, en el alcance de los objetivos que uno se define para poder lograr una situación futura que obviamente está ligada, vinculada con una situación de seguridad, con una situación de niveles satisfactorios de percepción de seguridad, que es otro de los objetivos que uno le ha planteado dentro del esquema de prevención integral que se les ha requerido en esta oportunidad, ¿no? Bueno, y vamos adentrándonos un poco a los objetivos. Cuando hablábamos yo le había propuesto que ustedes trabajen sobre 4 objetivos. Eh, Uno de ellos yo le había puesto primero prevenir hechos delictivos e incidentes de violencia. Eso generalmente ocurre en todos los ámbitos, por eso lo tomé como algo muy general. Y generar niveles adecuados de percepción y sensación de seguridad. Fíjense en ustedes, yo les puse acá, esto es copia, este recorte es copia de lo que estaba definido como trabajo práctico número 2. Yo le puse como objetivo la prevención del delito y la violencia, la generación de niveles adecuados de percepción. Bueno, aquí, fíjense en ustedes, aquí en esta parte, aquí yo ya los convertí y los redacté como técnicamente como lo que es un objetivo. Generalmente siempre todos los objetivos, recuerden ustedes, todos los objetivos terminan en infinitivos ar, er, ir, ¿sí? Siempre en infinitivo se comienza a definir un objetivo, en este caso, prevenir hechos delictivos e incidentes de violencia. Generar niveles adecuados de percepción y sensación de seguridad, yo le decía, estos dos están muy ligados, y los otros dos también lo mismo, propiciar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las planificaciones y acciones de prevención, y generar la aceptación y confianza de la ciudadanía hacia la institución policial. Fíjense, en estos dos lo podemos trabajar juntos y estos otros dos también, ¿sí? Esa es la forma en que yo debo transformar estos lineamientos
¿sí? O sea, transformarlos en una redacción de objetivos concretos, alcanzables. Esas son las características de los objetivos, que deben ser alcanzables, deben ser operables, deben ser factibles de realización, sino de lo contrario no podríamos fijar objetivos que sean, o propósitos que sean inalcanzables, y que deben ser medibles también, ¿sí? Medibles en forma cualitativa y en forma cuantitativa, ¿sí? Bueno, y vamos a tomar de ellos, vamos a tomar los dos primeros. El primero ya habíamos definido: prevenir hechos delictivos e incidentes de violencia. Dentro de estos objetivos, yo lo puedo tomar como un objetivo general, ¿sí? Dentro de ese objetivo general yo puedo establecer otros objetivos particulares, otros objetivos específicos, en base a este objetivo general. O sea que estos dos, ¿sí? O los que yo defina en mayor cantidad o lo que sea, deben responder sí o sí a este objetivo general, ¿sí? Entonces, si yo quiero prevenir, acá dice hechos delictivos, incluyen a todos, y los incidentes de violencia también incluyen a todos, ¿sí? Y yo, de acuerdo al diagnóstico, supongamos que en el diagnóstico me figuraba a mí que sí, que en ese territorio había una marcada incidencia y cada vez mayor ocurrencia de hechos delictivos en la vía pública, que eso está vinculado con muchos incidentes de desórdenes, de violencia, que ocurre principalmente en horas de la noche y todo lo demás que ustedes puedan describir. Entonces yo, esto simplemente se lo puse a modo de ejemplo, entonces yo definí como objetivos generales evitar los delitos contra la propiedad, porque en el diagnóstico a mí seguramente me dio de que la mayor cantidad de hechos delictivos, que esto es lo general que yo debo prevenir, que es mi objetivo general, entonces la mayor cantidad están vinculados con los delitos contra la propiedad, y dentro de esos delitos contra la propiedad, a mí el diagnóstico me dijo que la problemática generalmente se da en la calle, y generalmente con la modalidad de los motochorros, que son los que incursionan sobre determinadas avenidas, lugares, y que buscan básicamente a niños o ancianos para arrebatarle los celulares, o a mujeres. Entonces yo, en base a eso, defino este objetivo específico, ¿sí? Y también en lo que me decía que había mucho desorden, principalmente de noche, qué sé yo, entonces defino otro objetivo específico: evitar los incidentes de desórdenes en la vía pública, ¿sí? Esto, bueno, vamos al segundo. Dice: generar niveles adecuados de percepción y sensación de seguridad, ¿sí? Eh, Acá lo que yo me defino como un objetivo específico es lograr un adecuado nivel de la percepción de la seguridad, ¿sí? Estos son propósitos. Cuando decimos propósitos, son intenciones. Decimos propósito de manera general para hablar de todas las intenciones que busca cuando una persona quiere planificar o quiere cambiar una situación. Obviamente habla de propósito. Mi propósito es cambiar esta situación, problema, para brindar una solución. Esos son los propósitos. Dentro de la generalidad de los propósitos tenemos objetivos, que básicamente son propósitos que me están cualificando la idea. Estos propósitos, estos objetivos, yo los tengo que cuantificar, es decir, yo cuánto quiero evitar la ocurrencia de delitos contra la propiedad en la modalidad motochorro, cuánto de eso quiero hacer, ¿sí? Lo mismo de esto: cuántos incidentes quiero evitar de desórdenes en la vía pública. Entonces, estos objetivos, que son propósitos que me están diciendo qué es lo que yo tengo que hacer, los tengo que cuantificar. ¿Cómo los voy a cuantificar? Lo voy a cuantificar a través de las metas. Yo, para definir una meta, tengo que tener en cuenta tres cosas, y eso tiene que estar en la redacción de una meta. Tengo que definir cuánto quiero evitar, en estos casos prevenir, me dice. ¿Cuántos delitos o cuántos hechos de motochorros quiero evitar? ¿Dónde? Me dice dónde tengo que evitar eso. Sí, obviamente el dónde tiene que ser en el territorio donde uno está abordando justamente la prevención. ¿Y en qué espacio de tiempo? ¿Sí? Tengo que delimitar el tiempo, porque yo no puedo determinar una meta de forma indefinida. Tiene que tener un cierto corte, es decir, bueno, en el lapso de 6 meses, de 3 meses, o en este periodo,
En este año tengo que tratar de reducir y en esa tarea de evitar tengo que reducir, si me pregunta el cuánto, podría decir un 5, un 10% de la cantidad de hechos ocurridos en el año anterior, como para tener una referencia y decir, bueno, sí, se ha trabajado y se ha mermado y se ha logrado con el objetivo de prevenir en relación al año anterior. Y hemos evitado la ocurrencia de delitos conocidos como motochorros en el territorio abordado en el espacio de tiempo, es decir, en el periodo que se está trabajando ahora y vinculado con el periodo anterior para tener referencias de cuánto se ha querido prevenir y cuánto se ha logrado después. ¿Sí? Entonces, aquí en las metas, fíjense ustedes acá, volvemos a los objetivos. Aquí en las metas yo utilizo verbos, perdón, en los objetivos yo utilizo verbos que no me están cuantificando nada, me están indicando un propósito. ¿Cuál es el propósito? Prevenir, evitar, generar, lograr. ¿Cuánto de esto? Lo vemos acá en las metas. Entonces, los verbos que yo voy a utilizar para la redacción de una meta, sí, esos verbos sí me tienen que cuantificar a esos objetivos. Aquí en la diapositiva siguiente lo vamos a ver más claro. ¿Sí? Vamos al primero. Dice, prevenir hechos delictivos e incidentes de violencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice a través de los patrullajes, charlas, reuniones e intervenciones policiales de prevención. Cuando digo intervenciones policiales de prevención, estoy abriendo un abanico inmenso de tareas que puedo hacer que no solo están vinculados con el patrullaje, las charlas, las paradas de los policías, sino tienen que ver con la entrega de folletería y todo lo que ustedes como iniciativa y como inventiva ustedes puedan lograr para llegar a la ciudadanía, para participar con la ciudadanía y de esa manera generar acciones de prevención. ¿Sí? Este es un abanico muy grande. Entonces yo, todo esto a modo de ejemplo, yo me propuse fijar este objetivo, prevenir un hecho delictivo, que estoy respondiendo a la consigna que yo me fijé en el trabajo práctico número 2. Y entonces yo sobre este objetivo tengo que definir las metas, tengo que definir el cuándo, el dónde y en qué espacio de tiempo. Entonces, fíjense, a modo de ejemplo, yo definí esto. Veamos el cursor. Yo puse como meta desde el objetivo 1, puse reducir en el presente año, estoy definiendo el tiempo, un 5%, estoy definiendo el cuánto, de los hechos delictivos e incidentes de violencia en la cuadrícula XX. Estoy definiendo el dónde. ¿Sí? Y esto lo vinculo respecto de los ocurridos el año pasado, para tener referencias de lo que ese 5% de qué tengo que reducir, 5% de qué, de lo ocurrido el año pasado. ¿Sí? Voy al segundo. Acuérdense, este era un objetivo específico que respondía a este objetivo general. Me van a disculpar un poco, porque estoy congestionado y, y estamos un poquito con dificultad para expresarnos bien. Evitar los delitos contra la propiedad, la mayoría de motochorros, a través de la detección de actitudes sospechosas en ocasión de las tareas de patrullaje y operativos policiales. Ese era mi objetivo específico que responde al general, al primero. Yo me puse como meta para este objetivo específico minimizar los delitos contra la propiedad en la modalidad de motochorros, minimizar, fíjese, reducir, me está diciendo cantidad. ¿Cuánto? Ya lo vemos más adelante. Estoy utilizando un verbo que está cuantificando. Minimizar los delitos contra la propiedad de la modalidad de motochorros en un periodo de 6 meses, me está diciendo el tiempo. En un 2,5% me está diciendo cuánto voy a querer reducir. En la cuadrícula XX me está diciendo dónde respecto al periodo del año pasado, para tener referencia de esto, cuánto tengo que reducir respecto al año pasado. Y así voy a ir, así.
Así voy a ir trabajando con cada uno de los objetivos y de cada objetivo general. Si yo defino un objetivo específico, también por cada objetivo específico puedo definir una o más metas. ¿Sí? Eso ya depende de, de, de justamente de las problemáticas que ustedes tengan, de cómo han hecho el relevamiento, cuáles son las soluciones que ustedes quieran brindarle a esas situaciones que ustedes están determinando como conflictivas, como problemáticas de seguridad. Bueno, aquí fíjense ustedes, vamos a ver otras metas. Eh, Aquí vamos a trabajar, recuerden esto, esta es la meta que hemos tomado de la diapositiva anterior, fíjense, ¿sí? Reducir en el presente año un 5% de hechos delictivos e incidentes de violencia en la cuadrícula aquí respecto. Bueno, esta meta la pasamos aquí adelante, ¿sí? Y sobre esta meta nosotros tenemos que definir cómo vamos a medir, cuáles son los criterios que nosotros vamos a definir para poder medir el alcance, si se ha logrado o no se ha logrado alcanzar esta meta y alcanzando esta meta obviamente me va a permitir a mí definir si he logrado o no los objetivos que yo me he propuesto en la solución que uno ha esbozado para poder revertir esa situación inicial que en el diagnóstico me planteaba una serie de problemas. Entonces yo la forma que puedo evidenciar el alcance de estas metas, acá tengo tres, vamos a ver la primera, es justamente definiendo los indicadores. Ya hemos hablado de los indicadores, que es una relación numérica entre dos o más datos que me permiten a mí tener una apreciación del logro o no de determinados objetivos o determinadas metas que nos han propuesto, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes, yo para esta meta dice reducir un 5% los hechos delictivos, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Acá las variables son los hechos delictivos, ¿sí? Me interesa saber esto, este es un dato importante, yo lo que tengo que saber es esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, redacto el indicador, dice la cantidad de delitos registrados en, hago referencia en la cuadrícula XX, en el presente periodo, y eso lo voy a contrastar con la cantidad de delitos registrados en el periodo anterior. Esa diferencia me va a permitir a mí determinar si me estoy acercando al 5%, si no he llegado o no estoy llegando, porque tengo 12 meses para hacer evaluaciones periódicas, de ir, de alguna manera, de ir haciendo las modificaciones necesarias en mi planificación, en la implementación de todas las acciones que yo haga para poder alcanzar esta meta y que esta meta obviamente me va a permitir alcanzar el objetivo de prevención, ¿sí? Entonces yo defino así los indicadores. Vamos al segundo, dice minimizar los delitos contra la propiedad en la modalidad motochorros en el periodo de 6 meses en un 2,5%. O sea, que me está diciendo que yo en el año tengo que alcanzar el 5%. Entonces dice, ¿cuál es el indicador que yo determino para eso? La cantidad de delitos registrados contra la propiedad en la modalidad motochorros. Donde la cuadrícula quiere que del presente periodo versus la cantidad de delitos de igual modalidad, o sea, motochorros registrados en el periodo anterior. Yo puedo definir más de un criterio de evaluación, o sea, puedo definir más de un indicador por cada meta o por cada objetivo también, ¿sí? Eso ya lo van a definir ustedes en base, como le digo, a la información, a los datos que ustedes hayan recogido de ese diagnóstico y definidas las problemáticas específicas, y en base a eso usted va a decir, bueno, ¿qué es lo que se valora de acá? Por eso es importante el diagnóstico. Y en la problemática está dada por esto, por esto, por esto. Entonces, ustedes en base a eso van a definir los objetivos, las metas y los indicadores, es decir, qué quiero yo evaluar para ver si se ha revertido o no la situación inicial en la situación futura deseable que la que uno buscó cambiar para darle solución a esas problemáticas de seguridad. ¿Sí? Fíjense en ustedes que trabajando, como yo les decía, de esta meta, por ahí muchas veces también se pueden desprender otro tipo de indicadores.
si uno trabaja bien, obviamente que también puede, si tiene, cumple con otros objetivos, también se pueden trabajar sobre otros indicadores, por ejemplo, que en este caso no están dados por la cantidad de hechos que uno pueda prevenir, sino más bien acá vemos nosotros por la percepción que pueda tener la ciudadanía respecto del desempeño policial. Estamos trabajando buscando estas metas y eso nos lleva a nosotros a que tengamos que tener un buen desempeño policial, ¿sí? En la prevención y cuando ocurre también en la atención que se brinda a las víctimas, la rapidez, el tiempo de respuesta, una serie de factores que también se miden. Entonces, eso me permite a mí también poder lograr este otro objetivo que habíamos dicho nosotros, otros objetivos, era justamente lograr niveles adecuados de la percepción de seguridad. Entonces también, y esto generalmente se logra a través de encuestas, esta información no la podemos sacar de ningún registro de hechos delictivos, sino lo sacamos más bien de encuestas que podemos hacer, encuestas de ciudadanos, encuestas de victimización. Entonces, podemos hacer esto y hacer un antes y un después, como vimos nosotros en el diagnóstico, en la situación inicial, en la situación futura, hacemos un antes y un después desde el momento en que se inició el operativo y podemos definir esto, podemos hacer encuestas, la encuesta sería la fuente de información, la información sería las respuestas que nos brindan los ciudadanos y los indicadores serían estos, ¿eh? ¿Sí? Acuérdense que era uno de los objetivos era mejorar la percepción de seguridad, entonces los indicadores será definido de alguna manera eh, cómo nosotros, cómo el ciudadano, mejor dicho, percibe ya ese territorio donde se está abordando, ¿sí? Puede ser seguro, muy seguro, poco seguro, nada seguro, lo vamos calificando de esa manera, ¿sí? Acá como vemos, ¿no? Entonces el ciudadano irá respondiendo. Y bueno, obviamente que nosotros lo que procuramos es que los ciudadanos respondan libremente, que de acuerdo a la intervención que se está haciendo, ellos tienen una percepción de seguridad, una calificación segura o muy segura, ¿no? Esto es lo que se busca. Entonces, esto sería la conformación de un indicador en base a lo que uno busca también como objetivo, un niveles adecuados de percepción de seguridad respecto al ciudadano, ¿no? Este sería por allí la meta, mejorar la calificación segura y muy segura respecto a la percepción de seguridad entre los ciudadanos de la cuadrícula que hay que presente. ¿Sí? Esto es lo que buscamos y esto sería, digamos, la forma de poder medir si se ha logrado o no con ese propósito. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que evidenciar como, conocimientos, como saberes procedimentales dentro de una certificación de conocimientos, ¿no? Eh, en en el trabajo que ustedes vayan a realizar, es importante que ustedes trabajen mucho sobre la parte procedimental, porque uno eh, puede manejar todos los conceptos, todo el vocabulario técnico que contiene este módulo, pero si nosotros esos saberes no los sabemos transformar o aplicar, digamos, como contenidos procedimentales, difícilmente podamos evidenciar que se han internalizado de forma correcta y obviamente mucho menos poder utilizarlas. Entonces, es importante que ustedes esta parte procedimental la puedan manejar bien porque, aparte, como digo, es uno de los objetivos que se persiguen en este módulo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta revisión de estos trabajos. Quiero, quiero mostrarles algo, esto.
Esto, si bien no lo había preparado como parte de las diapositivas, este es un esquema que se los voy a subir en estos días para que ustedes vean, puedan visualizar acá. Esto es un esquema que está aprobado por resolución por la misma institución policial para la definición de la formulación de proyectos. Eh, Acá tiene en forma detallada qué es un proyecto, qué es un diagnóstico, que lo vimos ahora en esta clase un poco más amplio. Y acá tiene en este diseño, este es un diseño que ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, el que ustedes consideren el más adecuado. Yo lo que hago acá es simplemente recomendarles este con el que se trabaja generalmente dentro de la institución policial para un proyecto, ¿sí? Eh, y bueno, mal no les vendría trabajar con este modelo para justamente la última parte de evaluación que a ustedes les va a tocar, digamos, ya la financiación de este módulo, ¿no? Y bueno, este diseño contempla una serie de títulos. Dentro de este título, bueno, el primero es la carátula. Todo trabajo tiene que tener una carátula. En esa carátula lo que se tiene que hacer es indicar cuál es el nombre del proyecto, dentro de qué ámbito de intervención se está haciendo, es decir, si lo estamos haciendo a través del ámbito académico, en el ámbito laboral, o dentro de alguna institución. En el periodo de implementación, siempre hace referencia al año en el que se está trabajando, que se quiere implementar ese proyecto, cuáles son los responsables del diseño, es decir, quiénes lo han elaborado al diseño este, quiénes son los responsables de la ejecución o la implementación de ese proyecto, quiénes van a ser los responsables del control y la evaluación de ese proyecto. En la denominación siempre ocurre que ponen, lo he visto, por ejemplo, decir operativo Motochorro. eh, y me está planteando el problema. Por allí la denominación del proyecto más bien tiene que responder a, y me tiene que dar una idea de qué es lo que se quiere hacer en ese proyecto. Sí, está bien, yo voy a abordar las problemáticas que me genera el motochorro, pero poner operativo motochorro no es lo adecuado, sino más bien sería qué es lo que yo quiero hacer, prevenir los de- los hechos delictivos en la modalidad motochorro. Entonces, por allí la denominación más correcta sería proyecto de prevención de hechos delictivos en la modalidad motochorros. Entonces, la denominación del proyecto ya me está indicando de manera más clara, más precisa, a qué se refiere ese proyecto, ¿sí? Entonces, en la denominación, tengan en cuenta también esa circunstancia. En la fundamentación de ese proyecto, acá hay dos puntos esenciales. Uno de ellos, ustedes tienen que explicar cuál es la problemática, cuál es la necesidad y cuál es la solución que se busca. Estamos hablando, ya que tomamos el ejemplo de los motochorros, decir, bueno, la problemática es una situación urgente que hay que brindar seguridad, hay que brindar una solución porque los hechos delictivos están ocurriendo, dañan a las personas y esto va en aumento de acuerdo a la proyección que está haciendo. Si no hay una intervención, va a derivar no solo en hechos delictivos contra la propiedad, sino también por allí en lesiones, agresiones y hasta quién sabe por allí estar en riesgo la vida de muchas personas. Entonces, sobre la base de eso, sí, se busca presentar una alternativa, que es justamente el proyecto que ustedes están haciendo para resolver esas situaciones, y eso me lleva a mí a plantear una serie de variables que me permitan a mí resolver esos problemas muchachos. Esa es una fundamentación, tener las dos partes. Primero, plantear la urgencia, la necesidad, y después plantear cuál sería la alternativa, obviamente, seguramente a través del proyecto que uno está presentando, ¿no? Esa sería la parte de la fundamentación. Bueno, y acá tiene otras cuestiones importantes que ustedes la van a desmenuzar. Y acá vamos a los objetivos. Es decir, yo me planteo la justificación, el por qué quiero hacer este proyecto, y me planteo cuáles son los objetivos. Los objetivos, ya le dije, voy a hablar de propósito, hacia propósito voy a hablar de forma general. Pero bueno, los objetivos, ahí me tienen que
definir qué quiero hacer, ¿sí? ¿Qué cambio quiero lograr y a dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer prevención. ¿Cuánto deseo cambiar? Deseo cambiar esa situación problemática de seguridad que me están generando los motochorros. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Y queremos llegar a, a un territorio o a un espacio físico que he definido como para abordar, ¿sí? Libre o minimizar los delitos ocurridos en este tipo de modalidades, ¿sí? Entonces, esos propósitos, que en principio los primeros que estamos nombrando nosotros son los objetivos, ¿sí? Se los redactan de esta manera, siempre en infinitivo, utilizando verbos en ar, er, ir. Esta es una técnica que yo siempre se la enseño a otros alumnos. ¿Sí? Yo un objetivo lo desmenuzo en tres partes. El objetivo, el tema con el cual voy a tratar y cuáles son las herramientas, las estrategias que voy a utilizar. ¿El objetivo cuál es? Y acaba el verbo prevenir. ¿Sí? ¿Sobre qué tema voy a prevenir? Los delitos. Acuérdense del objetivo 1, el objetivo general es la prevención de los delitos y los incidentes de violencia. ¿Sí? Este ejemplo responde claramente a eso. Prevenir los delitos como a través del patrullaje, ¿sí? Fíjense en acá, tengo tres partes que yo las uno. Cuando yo las redacte, tiene que haber una continuidad en la redacción. Yo acá simplemente las redacto, las separo a los fines de que se vea más claro los tres componentes que son importantes en la redacción de un objetivo. Pero en la redacción tiene que ser uno solo. Si yo saco las celdas, va a quedar sin prevenir los hechos delictivos a través del patrullaje, ¿sí? Ya dijimos sobre cada objetivo general, puedo definir objetivos específicos, pero por cada uno de ellos tengo que definir una meta, una o más metas, ¿sí? Y las metas, como yo le decía, ya vimos en la diapositiva, tienen que responder a cuánto se quiere hacer de acuerdo a estos objetivos que yo me estoy planteando acá, en qué tiempo y en qué lugar, ¿sí? Ya esas partes las vimos, las hemos definido también, cómo hemos redactado algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta eso. Y estoy viendo el horario. Y bueno, y sobre eso, ir definiendo después esto. Si yo defino bien los objetivos, defino bien las metas, las cuantifico los objetivos, los indicadores seguramente van a ser factibles de poder armarlos. Si yo no tengo algo que pueda ser medible, difícilmente pueda definir un indicador para medir algo que no está definido cómo medirlo, ¿sí? Bueno, ahí vamos a parar un cachito con esto. En los beneficiarios tengo que poner, decir, a ver, lo que yo quiero hacer de acuerdo a esos fundamentos y los propósitos que yo quiero lograr, eh, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Y aquí hay dos beneficiarios, hay algunos directos y otros indirectos. Los, los beneficiarios directos son aquellos que van a ser los inmediatos, los que están quizás en ese lugar propio del lugar de donde yo estoy abordando, en ese territorio. Y los indirectos van a ser otras personas que se benefician con ese trabajo, entre ellos la misma policía, entre ellos los otros barrios colindantes también que al haberse trabajado en ese lugar o en esa cuadrícula o en ese punto conflictivo también se han visto beneficiados con la presencia policial, con la prevención, con la no ocurrencia ya de hechos delictivos, ¿sí? La localización física y la cobertura especial, yo tengo que definir sobre dónde voy a trabajar, cuál es el territorio que yo voy a abordar, ¿sí? Por eso yo le decía en el diagnóstico también, era definir cuál es el espacio, el territorio sobre el cual voy a trabajar y describirlo. Y en la descripción va cómo es el lugar, los accesos, el lugar, la geografía, y van cuáles son los actores que están dentro de ese territorio, ¿sí? Los actores sociales, yo le decía, el vecino, el comerciante, las instituciones, todo lo que haya allí en ese lugar y las actividades principalmente. Y dentro de las actividades yo le decía aquellas que son justamente las que nos generan las problemáticas de seguridad. Eh, Después, ya aquí ya vamos adentrándonos a decir, a ver, ¿cómo voy a lograr esos propósitos? ¿Cómo lo voy a, cuáles son las actividades que yo voy a realizar para poder lograr esos propósitos que me he definido como meta y como
como objetivos y como metas, ¿sí? Entonces acá yo ya empiezo a describir, sí empiezo a describir una serie de actividades que a mí en el conjunto me van a poder permitir cambiar esa situación inicial a la situación futura que es la que yo quiero hacer. Y acá defino cómo voy a implementarlo, ¿sí? Y bueno, y acá hay una serie de puntos que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder hacer ese trabajo, hacia cómo voy a implementar este proyecto. La determinación de plazos, todo proyecto tiene que tener un plazo, tiene que estar acotado en el tiempo, no puedo definirlo de manera indefinida, ¿sí? Entonces, para esto es importante lo que se llama la eh, calendarización del proyecto, ¿sí? Defino si lo hago en meses, en días, en años, ¿sí? Defino las etapas del proceso de ese proyecto, entonces voy marcando hasta dónde. Por ejemplo, la evaluación del proyecto acá me está diciendo que yo lo tengo que hacer todos los meses, ¿sí? Del mes de enero al mes de diciembre. Sí, la coordinación quizás es importante en el inicio del proyecto, el marco teórico lo defino después, la capacitación del personal para poder intervenir la voy haciendo al principio, después voy haciendo un refuerzo de esa capacitación de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la operatividad y las acciones que voy implementando. Los controles vehiculares, cada cuatro los voy haciendo, algunos pueden hacer durante todo el año, todos los meses, y así voy definiendo, esto simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Voy definiendo cómo voy a ir implementando las acciones que a mí me van a llevar de alguna manera, a cambiar lo que uno busca, ese escenario problemático, ¿no? Importante definir con qué recursos voy a trabajar. Todos los recursos humanos, materiales, técnicos, institucionales, financieros, todo aquello que sea necesario para la implementación de ese proyecto. Y vamos a lo último, que son los indicadores de evaluación. Si yo no tengo este título, no lo tengo desarrollado, nadie va a poder afirmar que yo he logrado los propósitos de prevención que me he propuesto en este proyecto. Puedo hablar muy lindo, muy bonito de la problemática, puedo hablar muy lindo qué es lo que yo quiero hacer y fundamentar de manera perfecta, pero si yo no tengo desarrollado los indicadores que me permitan evidenciar los resultados de este proyecto, no tiene sentido que yo pueda eh, ni siquiera implementar un proyecto de esta naturaleza, ¿sí? Entonces yo tengo que tener sí o sí los indicadores para poder ir midiendo en el tiempo, acá están las versiones, ir midiendo en el tiempo el avance de ese proyecto, ¿sí? Y poder llegar a fin de año o a fin del periodo y poder evidenciar, porque se tiene que contrastar esa información, ¿sí? Y evidenciar los logros. Si no tengo esto, es difícil que yo pueda hacer o realizar un buen proyecto. Bueno, esto se los voy a subir en estos días para que ustedes tengan, ya no para la realización de los trabajos prácticos, pero sí para la última parte de este módulo, que es la certificación. Les reitero, ustedes pueden utilizar cualquier otro esquema que ustedes consideren el más correcto, más adecuado para sus trabajos, pero lo que tienen que demostrar, digamos ustedes, es en cuanto a los conocimientos conceptuales, obviamente la interiorización y la utilización de, de esa terminología técnica que es propia de este módulo, el poder tener la capacidad de poder formular este tipo de diseños prevencionales y obviamente y después también lo que se mide y se evalúa es la valoración que ustedes le dan a, a esta temática como importante, digamos, para las tareas de prevención, específicamente refiriéndonos a este tema. Así que bueno, este es la última clase virtual del módulo. Estamos en contacto a través de la plataforma para las consultas que quieran hacer.
Yo en este tiempo estoy evaluando el trabajo práctico número 3. Apenas finalice, voy a subir el recuperatorio del trabajo práctico número 3, que sería lo último que queda pendiente. Ya del trabajo práctico número 1 hicimos el trabajo, ampliamos los términos para la presentación, que algunos no lo pudieron hacer, dimos un recuperatorio del trabajo práctico 1, dimos el trabajo práctico 2, dimos un recuperatorio del trabajo práctico 2, dimos el trabajo práctico 3, y ahora, como le decíamos, lo último que queda pendiente es eh, elevar a la plataforma el recuperatorio del trabajo práctico número 3, que sería ya lo último dentro de las actividades, y que será únicamente para aquellas personas que no han aprobado el trabajo práctico número 3 o no lo hayan presentado en el tiempo que estaba establecido dentro de la plataforma. El único espacio para poder subir los trabajos prácticos es a través de la plataforma, y es a través de ese espacio que está definido allí dentro de la plataforma, dentro de las actividades, porque es la única forma en que se pueda evidenciar justamente de que el trabajo ha sido elevado, y obviamente tiene una calificación, y es el espacio donde se lo puede calificar. Así que bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo más adelante en el avance de este módulo. Eh, Estoy a su disposición, cualquier consulta me la hacen llegar. Y bueno, nada más, aquí damos por finalizada esta clase. Que tengan todos muy buenas tardes, y si no nos estamos viendo en este tiempo, les deseo unas felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y bueno, eh, si no es este año, nos estaremos viendo el próximo año, Dios mediante. Muy buenas tardes a todos.